buenas a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que ahora pueden acceder a todo el contenido exclusivo y capítulos anticipados en mi Patreon. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 38. Un propósito. Muy bien. Dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Nuestra primera prioridad es reabastecer nuestro equipo de maniobras tridimensional. Señaló hacia un edificio en ruinas en la distancia, su pintura despegándose y sus ventanas rotas. Pero a medida que su dedo trazaba el camino hacia la estructura, su corazón se hundió. Más de 15 titanes estaban tratando de abrirse paso a la fuerza, sus cuerpos masivos golpeando las paredes con un golpe ensordecedor. Y en la calle de abajo, aún más titanes deambulaban, sus ojos fijos en el grupo de soldados acurrucados juntos por el miedo. Ese lugar está lleno de titanes. Reiner señaló. Muchos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Ahí es donde entra Eren, él distraerá a los titanes, y nosotros entraremos. Una vez que reabastezcamos nuestro equipo, iremos más allá del muro rosa y prepararemos el plan para sellar el agujero en el muro de la ciudad de Trost. Armin explicó su plan. Los ojos de muchos parpadearon al ver el agujero en la puerta hecho por el titán colosal hace 3 horas. ¿Tienes una idea para sellar el muro?, Bertold preguntó con un ligero toque de escepticismo. Armin lo confirmó con un asentimiento. Sí. Mientras Armin estaba de pie ante el grupo, sus ojos se movían nerviosamente por la habitación, podía sentir su escepticismo y duda pesando mucho sobre él. Mientras un puñado de sus camaradas, aquellos que lo conocían bien, lo miraban con un destello de esperanza en sus ojos, la gran mayoría de ellos tenían expresiones de incredulidad y desconfianza. Bertold, como siempre, permaneció estoico e impasible, su cara no traicionaba nada mientras observaba la escena ante él. Murmullos se extendieron por el grupo mientras susurraban entre ellos, preguntándose qué posible plan podría haber ideado Armin que fuera lo suficientemente bueno como para asegurar el muro y protegerlos de los titanes. Mientras Jin observaba al grupo, pudo sentir la creciente aprensión e incertidumbre en sus caras. Muchos de ellos miraban a Armin con un aire de duda, e incluso el propio Jin no estaba del todo convencido de que el plan de Armin funcionaría. Sin embargo, sabía que no podían permitirse perder más tiempo debatiendo el tema. Necesitaban llegar al muro rosa, y tenían que hacerlo rápidamente. Con una respiración profunda, Jin dio un paso adelante y levantó la voz por encima del murmullo de la multitud. «Escuchen todos», gritó, sus ojos escaneando las caras de sus camaradas. «Sé que algunos de ustedes son escépticos sobre el plan de Armin, pero no tenemos otra opción. Necesitamos confiar en él y seguir su ejemplo si queremos llegar al muro rosa y poner fin a esta pesadilla de una vez por todas». Hubo un breve momento de silencio mientras todos consideraban las palabras de Jin, y luego un coro de acuerdo se levantó del grupo. Jin asintió, satisfecho de haber reunido a las tropas, y se volvió para enfrentar al titán de Eren. Mientras Jin estaba allí, mirando la figura colosal del titán que se alzaba sobre ellos, no pudo evitar sentir una sensación de inquietud que lo invadía. Después de todo, había pasado la mayor parte de su vida siendo enseñado que estos seres monstruosos no eran más que máquinas de matar sin mente impulsadas por un hambre insaciable de carne humana. Y mientras observaba, vio a Eren, su camarada y la única esperanza que les quedaba, dar un paso adelante para enfrentar al titán de frente. Con una respiración profunda, Jin recuperó su coraje y le gritó a Eren, su voz resonando por todo el tejado. «Contamos contigo, bastardo suicida», gritó, una mezcla de miedo y valentía recorriendo sus venas. Y para su sorpresa, Eren simplemente asintió en respuesta, sus ojos ardiendo con una feroz determinación mientras miraba a los otros titanes, listo para enfrentarlos a todos. Con gotas de sudor goteando por su frente, Jin ladró órdenes a los cadetes, su voz resonando con urgencia y determinación. «Todos, nos estamos apresurando hacia la sede, no se detengan sin importar qué. Si lo hacen, están muertos. No importa lo que escuchen, no se detengan», ordenó, sus ojos escaneando al grupo en busca de cualquier signo de vacilación. A pesar de los asentimientos de acuerdo de los cadetes a su alrededor, Jin sabía que muchos todavía eran escépticos sobre la misión, cuestionando si tenían la fuerza y la habilidad para llevarla a cabo.
Pero no había tiempo para dudar o dudar. Tenían que actuar rápidamente si querían tener alguna oportunidad de éxito. Con una firme resolución, Jin lideró la carga, su corazón latiendo con adrenalina mientras corría hacia la imponente fortaleza en la distancia. Mientras corría, su mente corría con una ráfaga de pensamientos y emociones, cada uno compitiendo por su atención. Pero los empujó a todos a un lado, centrándose en la tarea en cuestión y en las vidas que dependían de él. Con una respiración profunda, corrió hacia adelante, sus pies golpeando contra el tejado de hormigón. Con cada paso, sentía la adrenalina bombeando a través de sus venas. Su mente se centró en la tarea en cuestión. Jin saltó al aire, su cuerpo se precipitó hacia el suelo a una velocidad vertiginosa. Pero justo cuando parecía que podría encontrar su prematuro final, rápidamente activó su equipo de maniobras tridimensional, el artilugio metálico en su cadera cobrando vida. Con un hábil movimiento de su mano, apretó el gatillo, y su gancho de agarre salió disparado, perforando el costado de un edificio cercano con un golpe satisfactorio. Con una ráfaga de gas de su equipo de maniobras tridimensional, Jin se propulsó hacia adelante, volando por el aire con la gracia de un dragón. Mientras Jin se dirigía hacia la sede, podía sentir la presencia de todos los demás titanes, siguiéndolo con sus pasos atronadores y escuchar el sonido de sus amigos siguiéndolo. A pesar del sonido abrumador, Jin no se atrevió a mirar hacia atrás. Sabía que cualquier distracción podría ser fatal. Con sus ojos fijos en el objetivo, Jin disparó otro gancho de agarre que lo propulsó más cerca de la imponente estructura. Sin embargo, con cada momento que pasaba, el peligro se volvía más eminente a medida que un titán, con sus ojos penetrantes y su hambre voraz, vislumbraba a Jin. Empujando su brazo masivo hacia adelante, el titán hizo un intento desesperado de arrebatar a Jin de la nada. Mientras Jin se elevaba por el aire, su corazón latiendo furiosamente en su pecho, podía sentir el sudor goteando por su frente mientras la mano del titán se cernía cada vez más cerca, amenazando con aplastarlo en el olvido. Estaba listo para disparar el gancho de agarre y escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, un rugido ensordecedor resonó por el aire, y un puño gigante salió de la nada, conectando con la cara del titán y enviándolo a toda velocidad hacia atrás. Cuando el cuerpo del titán chocó contra el hormigón de la calle, los escombros volaron por todas partes, y Jin pudo escuchar el suelo temblar. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Eren aterrizar con un golpe resonante, sus ojos ardiendo con una feroz determinación. Sin un momento de vacilación, pisoteó la nuca vulnerable del titán, aplastándola bajo su pie masivo y matando al monstruo de una vez por todas. Mientras Jin se elevaba por el cielo, soltó un profundo suspiro de alivio, su corazón acelerado con el conocimiento de que estaba un paso más cerca de la sede. Con sus ojos fijos en su destino, rápidamente reenfocó su atención en la tarea en cuestión, sabiendo que no podía permitirse perder ni un solo segundo. A pesar del viento que azotaba su cara, Jin permaneció firmemente enfocado en su objetivo, decidido a llegar a la sede lo más rápido posible. En medio del caos y la destrucción, el gran escuadrón de cadetes se elevó por el aire, de edificio en edificio, utilizando su equipo de maniobras tridimensional para navegar por las traicioneras calles rápidamente. El sonido de su equipo resonó por todo el paisaje. A medida que los cadetes avanzaban, algunos de ellos fueron tomados por sorpresa y rápidamente arrebatados por los titanes, enviándolos a toda velocidad hacia su inevitable perdición. Eren rápidamente se lanzó para salvar a algunos de los cadetes, pero pronto descubrió que no era lo suficientemente rápido como para salvar a todos. Eren golpeó ferozmente al titán frente a él, decidido a salvar a su compañero cadete de una perdición segura. Dio un paso adelante, con la adrenalina bombeando a través de sus venas, y con un movimiento rápido, aplastó la nuca de la criatura monstruosa, derribándola al suelo en un estruendo estrepitoso. Pero cuando se dio la vuelta, fue recibido por un sonido escalofriante. Una chica gritando de puro terror. «Eren, ayúdame». Ella gritó, su voz resonando por las calles desiertas de la ciudad. Eren vislumbró un movimiento por el rabillo del ojo y se giró justo a tiempo para presenciar la horrible vista de las mandíbulas del titán cerrándose sobre la sección media de la chica. La sangre roció el aire mientras el titán destrozaba salvajemente a la chica en dos. La mitad inferior de su cuerpo cayó al suelo, dejando un rastro espantoso de sangre y vísceras a su paso. El corazón de Eren se aceleró de furia mientras veía al titán deleitarse con su sangriento festín, sus dientes manchados de carmesí con sangre fresca. Sin pensarlo dos veces, Eren se lanzó sobre el titán, su puño conectando con su grotesca cara con un golpe repugnante.
El titán se tambaleó hacia atrás, aturdido por la fuerza del golpe de Eren, y Eren aprovechó la oportunidad para atacar de nuevo. Con una feroz determinación ardiendo en sus ojos, Eren cargó hacia adelante, sus puños golpeando la carne del titán con una furia implacable. Golpe tras golpe llovió sobre el titán, cada uno infundido con toda la fuerza de la rabia y el dolor de Eren. Finalmente, con un poderoso rugido, Eren aplastó su puño en la nuca del titán, destrozando su médula espinal y haciéndolo caer al suelo en un montón sin vida. Eren vio a Das tirando frenéticamente del gatillo de su equipo de maniobras tridimensional en un intento de propulsarse hacia arriba, pero todo fue en vano ya que su suministro de gas se había agotado. El corazón de Eren se aceleró mientras veía a los titanes converger en Das, sus expresiones voraces enviando un escalofrío por su espina dorsal. Sin un momento de vacilación, Eren entró en acción, sus poderosas piernas lo propulsaron hacia adelante mientras acortaba la distancia entre él y el soldado en peligro. Con reflejos rápidos como un rayo, levantó a Das con un brazo. Su otra mano aplastó a los titanes a pedazos con un rugido ensordecedor. Cuando el polvo se asentó y el peligro disminuyó, Eren soltó un suspiro de alivio, su corazón aún latiendo en su pecho. Había salvado a Das de una muerte segura, pero sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Salvaré a tantos como pueda, pensó Eren con rabia mientras pisoteaba la nuca del último titán. Das estaba temblando en la mano de Eren, pero Eren lo dejó rápidamente en la cima de un tejado antes de correr hacia los demás. Floch se propulsó por el aire con la ayuda de su equipo de maniobras tridimensional. De repente, sintió una mano masiva acercándose a él por detrás, y antes de que pudiera reaccionar, jadeó cuando todo el aire fue expulsado de su estómago. La fuerza del golpe fue tan poderosa que pensó que sus costillas serían aplastadas a medida que la mano gigante se cerraba sobre él. ¡Ayuda! La voz de Floch resonó por el caótico campo de batalla, su grito perforando el aire mientras la mano del titán se cerraba a su alrededor, arrastrándolo más cerca de sus fauces abiertas. El miedo en sus ojos era palpable al darse cuenta de que este era el final de su vida. Pero tan rápido como eso, la esperanza floreció en su corazón al ver a Eren cargando hacia él, una feroz determinación grabada en su cara. Con un golpe rápido, Eren apartó la mano del titán del frágil cuerpo de Floch y pisoteó su nuca, terminando su vida en un movimiento rápido. Mientras Floch se arrastraba lejos con miedo y alivio, su corazón lleno de gratitud hacia su salvador, Eren se volvió hacia la próxima víctima que necesitaba ayuda. Con lágrimas en los ojos, Floch vio a Eren desaparecer en la refriega, su corazón lleno de admiración por el hombre que acababa de salvarlo de una muerte segura. Un soldado solitario se encontró siendo levantado del suelo por las enormes manos de los titanes. Los gritos de dolor del soldado resonaron por el campo de batalla mientras los titanes tiraban de su cuerpo en direcciones opuestas, su fuerza masiva lo destrozaba miembro por miembro. A pesar de sus desesperadas luchas, no había escapatoria del agarre despiadado de los titanes, y el cuerpo del soldado fue desgarrado. Con su adrenalina bombeando y su corazón latiendo en su pecho, Jin se empujó hacia adelante, decidido a esquivar las manos masivas de los titanes que venían hacia él desde todas las direcciones. A pesar de las abrumadoras probabilidades, se mantuvo enfocado y alerta. De repente, uno de los titanes le agarró los pies, pero Jin se negó a rendirse o ceder. Con una ráfaga de fuerza, cortó los dedos del titán con su espada, liberándose de su agarre y enviándolo al suelo con un rugido atronador. Mientras continuaba avanzando, su mente acelerada y sus sentidos agudizados, Jin sabía que tenía que mantenerse enfocado. Con la ventana que se acercaba a la vista, se esforzó aún más, esquivando y tejiendo a través del caos del campo de batalla. Por el rabillo del ojo, Jin vio a un pobre soldado agarrado y comido por un titán, el soldado gritando hasta que la mandíbula se cerró con fuerza sobre su cuerpo. A pesar de tener solo unas pocas gotas de gas en su equipo de maniobras tridimensional, Jin sabía que tenía que hacer un movimiento audaz si quería sobrevivir. Con su corazón latiendo en su pecho, se empujó desesperadamente hacia la ventana, sus piernas y brazos moviéndose al unísono mientras se preparaba para el impacto. Cuando rompió el cristal, Jin sintió los afilados fragmentos cortando su piel y el viento corriendo por su cara, pero no perdió su enfoque. Metió sus piernas y envolvió sus brazos alrededor de su cabeza para proteger sus ojos de los escombros voladores, decidido a aterrizar a salvo en el otro lado. Con un fuerte estruendo, Jin se abrió paso a través de la ventana, enviando fragmentos de cristal volando en todas las direcciones. Cayó con fuerza al suelo y rodó, su cuerpo adolorido por el impacto, pero no dejó que eso lo ralentizara. Rápidamente se puso de pie, la adrenalina corriendo por sus venas.
A su alrededor, el sonido de cristales rotos llenó el aire. Jin suspiró aliviado mientras se levantaba rápidamente para ver quién más estaba vivo y se sintió aliviado al ver que todos sus amigos cercanos lo habían logrado. Un fuerte estruendo rompió el silencio inquietante de la habitación, y Annie, Reiner, Bertold, y varios otros irrumpieron a través de una ventana destrozada, sus ojos salvajes por la intensidad de su escape. Jin desvió su atención a dos cadetes acurrucados debajo de un escritorio, sus caras desprovistas de color y sus ojos llenos de miedo. Jin sintió que una ira profunda comenzaba a burbujear dentro de él mientras asimilaba toda la extensión de la cobardía de los cadetes. Sin una palabra, se dirigió a propósito hacia ellos, sus puños cerrados y su mandíbula apretada en una línea sombría. El corazón de Jin se aceleró mientras se acercaba a la chica, con lágrimas corriendo por su cara. ¿Eres de la escuadra de suministros?, preguntó, su voz temblando de ira y frustración. La chica simplemente asintió con la cabeza, y en el momento en que lo hizo, los ojos de Jin se abrieron con incredulidad. Sin dudarlo, Jin entró en acción. Agarró al soldado por la chaqueta y lo acercó, su puño fuertemente cerrado con ira. Con todas sus fuerzas, golpeó al soldado en la cara, dando un golpe que resonó en el aire. El soldado se tambaleó hacia atrás, su nariz sangrando profusamente. Estaba a punto de desatar otro golpe sobre el tipo al que ya había golpeado una vez cuando sintió que alguien lo agarraba por detrás. Era Marco quien intentaba retenerlo. Jin, detente, hombre. Se acabó. Marco suplicó, su voz llena de preocupación. Podía sentir la tensión en el cuerpo de Jin, la rabia que burbujeaba justo debajo de la superficie. Jin soltó a regañadientes al tipo que había golpeado, pero quería golpearlo de nuevo. Luchó contra el agarre de Marco, sus músculos se tensaron mientras intentaba liberarse y terminar lo que había comenzado. Es su culpa. Espetó, sus ojos ardiendo con una furia que Marco nunca había visto antes. Nos dejaron en la estacada, y ahora la gente está muerta por su culpa. Si hubieran hecho su trabajo como se suponía que debían, más gente habría vivido. Marco luchó por retener a Jin mientras él daba un paso adelante, sus puños cerrados a sus lados. El soldado se estremeció, sus ojos se movían nerviosamente entre los dos hombres. Todo lo que Jin podía pensar era en las vidas que se habían perdido, las familias desgarradas y los futuros que se habían apagado en un instante. Luchó contra el agarre de Marco, su rabia pulsando a través de él como una cosa viva. La chica que había hablado en defensa de sus compañeros soldados se paró protectoramente sobre el soldado caído, sus ojos se movían nerviosamente de Jin a Marco y de nuevo. Los titanes invadieron el depósito de suministros. Ella explicó, su voz temblando ligeramente. No hay nada que pudiéramos hacer. Sus palabras colgaron en el aire como un peso pesado. Hacer algo al respecto es su trabajo. Jin gritó con ira. Todavía podía escuchar los gritos de sus compañeros cadetes antes de que fueran aplastados o comidos por los titanes. Sabía que recordaría sus gritos por el resto de su vida. Mientras la rabia de Jin latía justo debajo de la superficie, la voz de Armin cortó la tensión como un cuchillo. Jin, suficiente. Estamos aquí ahora. Eso es lo que es importante. Aunque reacio a ceder, Jin cedió de mala gana mientras Marco retrocedía, soltando a Jin. El corazón de Marco se aceleró mientras rezaba para que Jin no perdiera el control y atacara una vez más, pero a medida que los segundos pasaban, se hizo evidente que el peligro había pasado, al menos por ahora. Los ojos de Sasa se movían por el campo de batalla mientras buscaba a su camarada, Eren. Su corazón se aceleró con preocupación mientras escaneaba el mar interminable de caos y carnicería ante ella, su mirada fija en los imponentes titanes que causaban estragos en todo a su paso. De repente, vislumbró un movimiento en la distancia, y su corazón dio un vuelco. ¿Dónde está Eren?, ella preguntó rápidamente, su voz con un toque de urgencia mientras miraba a través de la ventana del edificio cercano. Mientras escaneaba el área de abajo, su respuesta llegó rápidamente en forma de una figura alta. La enorme forma de Eren se abrió paso a través del campo de batalla como una fuerza de la naturaleza, sus puños golpeando la cara de un imponente titán con un rugido ensordecedor. El impacto fue suficiente para enviar a la criatura a toda velocidad hacia atrás, chocando contra el suelo con un estruendo atronador, junto con otros dos titanes más pequeños. Eren no les dio a los titanes la oportunidad de levantarse antes de aplastar sus nucas con brutal eficiencia, soltando un rugido triunfante que resonó en el aire. Sasa no pudo evitar sentir una oleada de orgullo y admiración por su amigo, mirando con asombro cómo él solo derribaba a los titanes que amenazaban su existencia.
Bueno, al menos uno de nosotros se está divirtiendo. Reiner comentó secamente, sus ojos siguiendo perezosamente a Eren en su forma de titán mientras aplastaba a un pequeño titán de 3 metros con su mano, la sangre brotando como una cascada mientras caía en la calle de abajo. Reiner no pudo evitar sentir envidia de la actitud despreocupada de Eren, incluso en medio del caos y la destrucción. Los soldados estacionados en el depósito de suministros estaban sorprendidos y completamente confundidos cuando vislumbraron a Eren en su formidable forma de titán, derribando sin piedad a los otros titanes que habían estado causando estragos y destrucción. Mientras los soldados se reunían alrededor del centro de la habitación, sus ojos estaban fijos en la escena impresionante ante ellos. Mientras tanto, Jin y Marco, que habían estado presentes en el depósito, se lanzaron rápidamente hacia otra habitación en un intento de evaluar los suministros militares restantes en la sede. Reiner, Annie y Bertolt encontraron un rincón seguro de la gran habitación. Bertolt sentía el peso de la situación mientras se limpiaba las pocas gotas de sudor de la frente. Se volvió hacia Reiner, buscando orientación y tranquilidad. Con un tono bajo, casi un susurro, preguntó: «Reiner, ¿qué debemos hacer?». Con la esperanza de evitar cualquier atención no deseada de los otros ocupantes de la habitación. Reiner, que había estado escaneando los alrededores con un ojo agudo, miró a Bertolt con una expresión severa. Mientras el trío de Reiner, Bertolt y Annie estaban enfrascados en una conversación, Annie parecía ser la única que no estaba completamente involucrada en ella. En cambio, sus ojos estaban fijos en la figura colosal de la forma de titán de Eren, que se alzaba fuera de la sede. A pesar del caos y la destrucción que lo rodeaban, Eren continuó empujando y luchando, sus movimientos se volvían cada vez más lentos y lentos con cada momento que pasaba. Annie no pudo evitar sentir una sensación de admiración hacia él. Después de todo, había pasado más de una hora desde que se había transformado en un titán, y sin embargo, todavía se negaba a rendirse. Sin embargo, también sabía que no podía seguir para siempre y necesitaría descansar pronto o arriesgarse a perder toda su fuerza. La mirada de Reiner permaneció fija en la forma de titán de Eren mientras hablaba con un tono bajo: «Por ahora, debemos seguir lo que todos los demás están haciendo y apegarnos a su plan. Pero cuando surja el momento oportuno, tomaré el control. Eren puede ser demasiado alto, pero no podrá mantener su fuerza para siempre. Una vez que se canse, haré mi movimiento y lo agarraré sin dudarlo. Sus espadas serán inútiles contra mi armadura impenetrable». Mientras hablaba, la mente de Reiner corría con la anticipación de la inminente batalla. Con un sentido de determinación en su voz, continuó: «Debemos ser pacientes y esperar el momento adecuado para atacar. No podemos permitirnos cometer ningún error. El fracaso no es una opción». Afuera, las calles estaban extrañamente tranquilas mientras los titanes se cernían sobre la ciudad, proyectando una sombra inquietante sobre el paisaje. Las palabras de Bertolt resonaron en el aire mientras miraba a Reiner, que luchaba por responder. «¿Estás seguro?». Bertolt preguntó, su voz con un toque de preocupación. «¿Qué pasa con el titán mandíbula y el titán fundador? Si nos rebelamos, no podremos escondernos entre ellos más». La idea de ser expuesto hizo que el corazón de Bertolt se acelerara con ansiedad. Habían estado viviendo como guerreros entre los eldianos durante tanto tiempo que se había convertido en una segunda naturaleza. Pero ahora, con la perspectiva de revelarse al enemigo, se verían obligados a abandonar sus identidades y su forma de vida. Reiner permaneció en silencio, incapaz de refutar las palabras de Bertolt. Sabía que tenían razón. Todavía no tenían idea de dónde estaba el fundador, y sin él, su misión estaría incompleta. El fundador era el titán más importante, y lo necesitaban para llevar a cabo su plan. El peso de su responsabilidad colgaba pesadamente sobre los hombros de Reiner, y no pudo evitar sentirse abrumado por la magnitud de su tarea. Con un profundo suspiro, Reiner finalmente habló, sus palabras con un toque de desesperación. «Eso podría ser cierto, Bertolt», dijo, «pero viste a Eren en su forma de titán. Odio decirlo, pero será difícil para Annie y para mí derribarlo. Tú podrías, pero debes esperar un día entero hasta que puedas transformarte de nuevo por completo». Los ojos de Reiner escanearon la habitación, asimilando la vista de sus camaradas, muchos de los cuales yacían en el suelo, completamente agotados tanto mental como físicamente. Fue un sombrío recordatorio del peso de su misión y el peaje que había cobrado en todos ellos. «La única posibilidad es que Annie y yo ataquemos», continuó, su voz baja, «agarrarlo cuando esté cansado. Annie puede tomarlo fácilmente mientras yo la cubro.
Mientras hablaba, Reiner no pudo evitar sentir una sensación de pavor que lo invadía. Franz la abrazó, sintiendo que su cuerpo temblaba con sollozos, y susurró palabras de aliento en su oído. Estaba claro que algo terrible había sucedido, y mientras escuchaba su historia, su corazón se hundió. Los titanes habían atacado, y en el caos, Ina había sido separada del grupo. Franz sabía que tenían que encontrarla, pero por ahora, todo lo que podía hacer era estar allí para Ana, para ofrecerle un hombro para llorar y un oído para escuchar. La mirada de Reiner se desvió hacia el horizonte, su mente divagando en pensamientos sobre el jefe de guerra, un hombre cuya fuerza y destreza en la batalla eran legendarias. Mientras miraba a Eren, Reiner no pudo evitar pensar que si el jefe de guerra estuviera aquí, simplemente podría haberle lanzado rocas a Eren y derrotarlo con facilidad. Un gruñido se escapó de los labios de Reiner mientras consideraba la situación, preguntándose cómo les iba a todos los demás en Marley. Su madre y su familia le vinieron a la mente, y no pudo evitar preguntarse si lo extrañaban tanto como él a ellos. Por un breve momento, los pensamientos de Reiner se desviaron a su compañero guerrero, Porco, y lo devastado que estaría cuando se enterara de que Marcel se había ido. Me culpará. Reiner pensó con un corazón pesado. Sabía que Porco diría que él debería haber sido el que muriera en lugar de Marcel, y en cierto modo, Reiner no pudo evitar estar de acuerdo. La culpa y la vergüenza que sentía eran casi insoportables. Pero Reiner sabía que no podía vivir en el pasado. Tenía una misión que completar, una batalla que ganar y un futuro por el que luchar. Un solo pensamiento consumió la mente de Anye, la trascendental decisión que se avecinaba. Las palabras de Reiner y Bertold, aunque importantes, eran un mero ruido de fondo para el zumbido ensordecedor de sus propios pensamientos. Su mirada permaneció fija en Eren, el objeto de su lucha interna, mientras trataba de serenarse ante la inminente elección. Los últimos 5 años habían sido un torbellino de experiencias para Anye, unas que nunca podría haber imaginado, y desde las agotadoras sesiones de entrenamiento hasta el placer y el amor, cada momento la había llevado a este punto crucial. Su corazón se aceleró mientras consideraba las opciones ante ella, sabiendo muy bien que el resultado determinaría el curso de su vida y las vidas de quienes la rodeaban. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la calma, sus nervios estaban destrozados y su mente estaba en un torbellino. La decisión se cernía, proyectando una sombra sobre todo lo que había llegado a conocer. O unirse a los Eldianos de Paradis y perecer con ellos, o cumplir con su deber como guerrera de Marley. ¿Una soldado o una guerrera? Anye se preguntó a sí misma. Su rostro estoico cambió ligeramente, mostrando la agitación interna que sentía. De repente, la puerta se abrió de golpe con un fuerte estruendo, asustando a todos en la habitación. Jin, Marco y el resto de los cadetes se apresuraron a entrar, con los brazos llenos de cajas y rifles. Con un sentido de urgencia en su voz, Jin anunció: encontramos los suministros. Parecen estar bien. Mientras los cadetes comenzaban a descargar las cajas, Armin rápidamente recuperó un mapa de un estante cercano y lo extendió sobre la mesa frente a ellos. Mientras estudiaban el mapa, Jin examinaba meticulosamente cada rifle, comprobando que todavía estuvieran en condiciones de funcionar a pesar de estar cubiertos de suciedad. La habitación se llenó de una sensación de alivio, sabiendo que habían asegurado con éxito los suministros que necesitaban para su misión. Con un renovado sentido de determinación, el grupo comenzó a elaborar estrategias y a planificar su próximo movimiento, listos para enfrentar cualquier desafío que se avecinara. La voz dudosa de Connie resonó por la habitación mientras examinaba el rifle en sus manos, mirando con escepticismo el cañón de metal del arma que brillaba bajo el sol. Con el ceño fruncido, dirigió su mirada hacia Armin, con la esperanza de encontrar algún consuelo en su respuesta. ¿Pueden los rifles hacer algo contra los titanes?, preguntó, su voz con un toque de incertidumbre. La mente de Connie corrió con preguntas mientras trataba de entender la idea de derribar a un imponente titán con solo un miserable rifle. ¿Sería siquiera posible? ¿O simplemente se lanzarían a las fauces de la muerte? Mientras se acurrucaban juntos, Armin compartió su visión, declarando que solo quedaban 7 titanes y que sus rifles podrían no ser suficientes para derribarlos. Sin embargo, propuso que aún podrían cegarlos con sus armas. Los otros soldados se reunieron a su alrededor, colgando de cada una de sus palabras, mientras se preparaban para enfrentar a los titanes. Armin respiró hondo, sus ojos escaneando las caras de los cadetes reunidos a su alrededor, y comenzó a explicar el arriesgado plan que determinaría su destino. Escuchen todos, dijo, su voz firme y autoritaria. Este es el plan.
un grupo de soldados bajará al depósito de suministros usando el ascensor. Pero aquí está la trampa. Nuestro plan se basa en atraer a los titanes a nuestra ubicación. Una vez que tengamos su atención, usaremos nuestros rifles para cegarlos. Esto es crucial porque le dará a nuestros mejores cadetes la oportunidad que necesitan para atacar a los titanes desde las vigas, eliminándolos mientras están desorientados y vulnerables. Es un plan de alto riesgo, pero es la única opción que tenemos. Todos dependemos de él. Cuando terminó de hablar, Armin pudo ver la determinación y la resolución en los ojos de sus compañeros cadetes. Reiner, notando la angustia de su amigo, trató de tranquilizarlo con un toque de humor en su voz. No te preocupes, Armin. Estaremos bien. Sobrevivimos afuera. Podemos matar fácilmente a esos titanes pequeños. A pesar del intento de Reiner de aligerar el ambiente, la voz de Annie cortó el aire como una hoja afilada. El riesgo es el mismo, no importa quién lo haga. Si uno falla, todos mueren. Su tono era seco y serio, en marcado contraste con la ligereza de Reiner. Connie no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el comentario de Annie. Gracias por el aliento, Annie. Realmente lo necesitábamos. Bromeó, añadiendo un toque de sarcasmo a su tono, lo que provocó un par de risitas de los que se reunieron a su alrededor. El rostro de Armin estaba plagado de preocupación e inquietud mientras se disculpaba con Reiner, sabiendo muy bien la carga que les esperaba. Sabía que el peso de sus decisiones era pesado, pero no tenían otra opción. Reiner, sin embargo, no era de los que se dejaban influenciar fácilmente por la gravedad de la situación, y desestimó la preocupación de Armin con un movimiento de su mano. En ese momento, Mina dio un paso adelante, con un destello de determinación en sus ojos, y animó a Armin, agarrando su mano y dándole un suave beso en la mejilla. No te preocupes, Armin. Dijo suavemente, es el mejor plan, y yo creo en ti. Sus palabras fueron como un bálsamo calmante, calmando los nervios de Armin. Armin sintió un ligero rubor subiendo por sus mejillas, y miró a otro lado, avergonzado por la atención. Reiner, por otro lado, soltó un silbido impresionado, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Mina tiene razón. Mikasa aseguró, su voz irradiando empatía y comprensión. Puso una mano suave en el hombro de Armin, su toque reconfortante en medio del caos que los rodeaba. Ten confianza en ti mismo, Armin. Continuó, sus ojos fijos en los de él. Siempre has tenido la capacidad de analizar situaciones y elegir la mejor opción. Tu intelecto y pensamiento estratégico no tienen parangón, y es esa misma habilidad la que nos ha salvado a Eren y a mí en el pasado. ¿Eh? La confusión de Armin comenzó a disiparse mientras escuchaba las palabras de aliento de Mikasa. Su creencia en él sirvió como un faro de esperanza en medio de su peligrosa situación. Sintió un nuevo sentido de determinación revolviéndose dentro de él, alimentado por la fe inquebrantable de Mikasa en sus habilidades. Y es esa misma habilidad la que nos ha salvado a Eren y a mí en el pasado. Mikasa terminó con un pequeño destello en sus ojos. ¿Algo así sucedió?, preguntó, sus cejas fruncidas por la confusión. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el sonido de las puertas del ascensor chocando contra el suelo resonó por el pasillo. Todos se giraron para mirar mientras las puertas se abrían para revelar a un grupo de cadetes con rifles ya cargados. El ascensor está listo, anunció uno de los cadetes, su voz llena de un sentido de urgencia. Tenemos que movernos rápido. Mikasa dio un paso adelante y puso una mano tranquilizadora en el hombro de Armin. Simplemente no eres consciente de ello, explicó, su voz suave pero firme. Hablaremos más tarde. Armin asintió, aunque todavía dudaba de lo que estaba sucediendo. Mientras se apresuraban a entrar en el ascensor, la mente de Armin corrió con preguntas. El destino de sus compañeros cadetes recaía sobre los hombros de aquellos elegidos para eliminar a los titanes, un grupo formidable que consistía en Mikasa, Reiner, Bertolt, Annie, Jin, Connie y Sasa. Cada uno de ellos poseía habilidades y fortalezas únicas que los convertían en los mejores candidatos para esta desalentadora tarea, y sabían que no podían permitirse fallar. Mientras los otros cadetes se preparaban para cegar a los titanes subiendo al ascensor, los 7 elegidos tomaron una ruta diferente, bajando las escaleras hacia el depósito de suministros. Fue Connie quien finalmente expresó la pregunta que había estado en la mente de todos. ¿Seremos realmente capaces de matar a los titanes sin usar nuestros equipos de maniobras tridimensional? Reiner, siempre el optimista, se apresuró a ofrecer tranquilidad. Claro que podemos, dijo con confianza. Son titanes de entre 4 y 7 metros.
Será fácil golpear su punto débil. Terminó con una sonrisa confiada, esperando aliviar las dudas de sus camaradas. Sí, el tamaño no es un problema. Jin intervino con una mirada pensativa. El punto débil sigue siendo el mismo. Reiner se rió con diversión mientras se dirigía a sus compañeros soldados. En caso de que eso no funcione, siempre podemos usar el otro punto débil. Su confianza era evidente mientras levantaba su espada en el aire, el brillo en sus ojos reflejando su inquebrantable determinación de derrotar al enemigo. Connie se quedó perplejo por la revelación. ¿Qué? ¿Tienen otro punto débil?, exclamó sorprendido, girando la cabeza para mirar a Reiner con una mezcla de curiosidad y ansiedad. La sonrisa de Reiner se ensanchó maliciosamente mientras explicaba. Solo tienes que clavarles la espada por el culo. Levantó su espada como para demostrar cómo se debía ejecutar la maniobra, sus músculos se flexionaron mientras la pasaba por el aire. ¿Cómo sabes eso, Reiner? A menos que lo hayas intentado con alguien antes. Ella bromeó con un brillo juguetón en su ojo. Reiner, sin embargo, simplemente puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza, sabiendo que a Sasa le encantaba bromear. A pesar de la conversación alegre, la mente de Jin no pudo evitar divagar hacia la gravedad de la situación en la que se encontraban. Idiotas, pensarán que esas pueden ser sus últimas palabras. Interrumpió, su tono aún divertido pero con un toque de seriedad debajo. Mientras el ascensor comenzaba a bajar, los cadetes en él podían sentir sus nervios activándose, dándose cuenta de que estaban a punto de enfrentarse a los titanes una vez más. Con cada piso que pasaba, su anticipación crecía hasta que, finalmente, el ascensor llegó al depósito de suministros. La atmósfera era inquietante, con solo unas pocas velas iluminando la habitación, proyectando sombras ominosas en las paredes. A pesar de la tenue iluminación, aún podían distinguir las figuras grotescas de los titanes, caminando sin rumbo como si esperaran a su próxima víctima. Armin susurró a todos. Bueno, el número no ha cambiado. Todavía hay 7. Su voz era apenas un susurro, pero fue suficiente para enviar escalofríos por sus espinas dorsales. Mientras miraban a los titanes, no pudieron evitar sentir una sensación de pavor que los invadía. Cuando el ascensor se detuvo con una sacudida repentina, la atmósfera en el espacio estrecho cambió de un silencio tenso a una alerta elevada a medida que el grupo de cadetes en el interior instintivamente apuntaba sus armas en las 4 direcciones, su adrenalina bombeando mientras esperaban la llegada anticipada de los titanes. Marco habló en voz baja, instando a sus camaradas a ceñirse al plan y mantener la compostura, a pesar del ligero temblor en su agarre del rifle. El único sonido en el ascensor era el débil zumbido de la maquinaria mientras los cadetes se preparaban para la batalla impredecible que se avecinaba. La repentina detención del titán de 4 metros que caminaba delante de ellos causó una onda de inquietud en las filas a medida que todos los ojos se posaron en la escalofriante sonrisa que se extendía por sus grotescas facciones. Un escalofrío de miedo recorrió sus espinas dorsales, y los cadetes se tensaron, sus respiraciones se volvieron jadeos cortos. El ominoso silencio solo fue roto por el sonido de sus propios latidos del corazón golpeando en sus oídos. Armin, a pesar de su propio temblor, logró mantener la calma y rápidamente evaluó la situación. Con una mirada decidida, habló. No disparen todavía. Esperen hasta que se acerquen. Los cadetes sintieron que sus corazones latían en sus pechos, sus palmas sudando de miedo. Pero Armin, siempre la voz de la razón, logró calmar su propio tono tembloroso mientras intentaba calmar a sus camaradas. Tranquilos, chicos. Dijo, su voz apenas un susurro. Los demás a su alrededor tragaron saliva nerviosamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro entre los titanes y sus compañeros cadetes, inseguros de qué hacer a continuación. Sin embargo, a pesar del miedo que los asfixiaba a todos, sabían que tenían que mantenerse firmes. A medida que los titanes se acercaban implacablemente al ascensor, los cadetes podían sentir que sus corazones golpeaban contra sus costillas de terror. Sabían que cualquier momento podría ser el último a medida que los imponentes monstruos se cernían cada vez más cerca. Los cadetes mantuvieron sus posiciones, esperando el momento perfecto para atacar, sus ojos moviéndose nerviosamente de un titán a otro. La tensión era palpable en el aire mientras contenían la respiración, esperando el momento adecuado. De repente, la voz de Armin resonó, clara y autoritaria por encima del caos. Fuego. Una cacofonía de disparos de armas estalló, haciendo que los titanes vacilaran en su avance. Cuando el humo se disipó, se hizo evidente que los 7 cadetes habían ejecutado su maniobra a la perfección, cegando a los 7 titanes simultáneamente.
Con un sentido de urgencia, los cadetes en la cima de las vigas entraron en acción, saltando con precisión y gracia sobre las espaldas de los titanes ciegos. Coordinados y en perfecta unión, golpearon con una precisión mortal, sus cuchillas cortando el aire mientras apuntaban al punto vulnerable en la nuca de los cuellos de los titanes. 6 titanes cayeron, sus cuerpos sin vida golpeando el suelo con un golpe sordo, pero el golpe de Connie no dio en el blanco, la cuchilla en su lugar hizo contacto con el hombro del titán. La postura amenazadora del titán fue suficiente para que el corazón del chico se acelerara y su respiración se acelerara. En una fracción de segundo, Connie se dio cuenta del peligro en el que estaba y murmuró una palabrota entre dientes. «Mierda. Connie, muévete». La voz de Annie resonó por el aire mientras corría hacia él con una determinación inquebrantable. La energía alimentada por la adrenalina del momento cargó a través de Connie mientras se hacía a un lado rápidamente. Con un gruñido de esfuerzo, Mikasa se deslizó entre las imponentes piernas del titán y comenzó su ataque. El sonido de metal cortando carne resonó en el aire mientras Mikasa cortaba ambas piernas del titán, haciendo que cayera al suelo con un golpe ensordecedor. En ese momento, Annie aprovechó la oportunidad para saltar sobre la cabeza del titán y dar un golpe fatal en la parte posterior de su cuello, poniendo fin a su reinado de terror de una vez por todas. Cuando el polvo comenzó a asentarse y el rugido ensordecedor de los titanes se volvió más débil, el corazón de Connie se aceleró con una mezcla de alivio y desesperación. Lentamente, se dirigió a donde Annie estaba, su cara grabada con el agotamiento. Mientras se acercaba a ella, sintió un nudo en la garganta y las lágrimas se acumularon en sus ojos. «Muchas gracias, Annie», susurró, su voz apenas audible por el sonido de sus propios sollozos. La voz de Annie era firme pero no cruel mientras le decía a Connie que no se preocupara por ello. «De nada», dijo con una pequeña sonrisa. «Ahora levántate. Tenemos que irnos». Connie, que había estado sentado en el suelo, rápidamente asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de levantarse y apresurarse hacia donde se guardaban los suministros. «Annie, gracias por ayudar». Mikasa expresó su gratitud, sintiéndose agradecida por la ayuda de su amiga. Annie, sorprendida por la repentina efusión de aprecio, se detuvo en seco y se congeló en su lugar. Se sintió incómoda y no quería que le dieran las gracias, especialmente no Mikasa. Su mente estaba plagada de culpa y vergüenza, y sentía que no merecía ninguna gratitud por lo que había hecho. A pesar de su renuencia, las palabras de Mikasa persistieron en su mente, y no pudo evitar sentir una sensación de aprecio por el gesto. No pienses en ello», Annie dijo de manera despectiva, tratando de ignorar la gratitud y alejarse sin mirar a Mikasa. Mikasa, perpleja por el repentino cambio en el comportamiento de Annie, no pudo evitar preguntarse si había algo más profundo que Annie se negaba a revelar. Los cadetes vitorearon y bombearon sus puños en el aire. Sin perder un solo momento, se apresuraron ansiosamente a sus contenedores de gas para reabastecer su equipo de maniobras tridimensional. En medio del caos, Jin y Marco se encontraron sentados uno al lado del otro, vertiendo el gas en sus contenedores. El sonido del gas siendo bombeado era música para sus oídos. «¿Sabes, Jin?», comenzó, su tono ligeramente vacilante, «realmente creo que eres un excelente líder, aunque no te guste que lo diga». Jin, que se había perdido en sus pensamientos, miró a Marco, su expresión inquisitiva. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sin entender de dónde venía eso. «Espero que no te enojes, pero no eres fuerte. Así que puedes relacionarte con cómo se sienten los débiles. ¿No es por eso que sabes inmediatamente lo que se debe hacer?». Marco continuó con una suave sonrisa. El tono despectivo de Jin estaba lleno de incredulidad mientras hablaba. «Lo dudo mucho. Deberías agradecer a Eren, si él no estuviera allí, dudo que cualquier discurso los hubiera convencido de correr hacia su muerte». Incluso mientras pronunciaba esas palabras, su mente corría con innumerables preguntas sobre la nueva habilidad de Eren para transformarse en un titán a voluntad. Si bien Jin estaba agradecido por la ayuda de Eren, no podía sacudirse la sensación de que había mucho más en la historia de lo que se veía a simple vista. Mientras luchaba por comprender la situación, los pensamientos de Jin se desviaron hacia las profundidades desconocidas de los secretos de Eren. No pudo evitar preguntarse qué más estaba ocultando Eren. Con cada momento que pasaba, la curiosidad de Jin crecía, pero también su aprensión. Jin estaba completamente perdido en sus pensamientos, reabasteciendo el contenedor con gas, cuando la repentina interrupción de Marco interrumpió su línea de pensamiento. La voz de Marco era aguda y decisiva. «Estás equivocado, Jin.
Esta afirmación quedó en el aire, haciendo que Jin detuviera lo que estaba haciendo y se girara hacia Marco con una ceja levantada. Jin frunció el ceño con escepticismo mientras le planteaba una pregunta que invitaba a la reflexión a su camarada. ¿De verdad crees que un discurso podría convencer a la gente de correr directamente hacia su muerte? Preguntó con incredulidad. La mera idea le parecía descabellada y casi absurda. En lo que a él respecta, dudaba que alguna vez tuviera el coraje o la convicción de entregar su propia vida de esa manera. Justo cuando Jin terminó de hablar, una voz detrás de ellos interrumpió con una respuesta segura. Era Floch apoyado casualmente contra la pared cercana. Sí. Dijo con firmeza, haciendo que tanto Jin como Marco se dieran la vuelta y lo enfrentaran. Cuando nos apresuramos hacia la sede, sabía que había una posibilidad de que muriera, pero me tragué mi miedo y seguí avanzando. Floch explicó. Ahora, mientras miraba sus manos, no pudo evitar sentir una sensación de orgullo. Estaban firmes, ya no temblaban con el miedo que una vez lo había consumido. Cada soldado ahí fuera quiere creer que sus vidas lograrán algo. No hay nada peor que pensar que toda tu vida se fue y no has logrado nada. Cuando ese titán me agarró, todo lo que pude pensar fue, mi vida no tenía sentido. Floch continuó, su voz temblando ligeramente. Jin y Marco se quedaron callados, esperando que terminara su historia. Cuando Eren me salvó, me pregunté por qué no estaba muerto todavía, pero luego entendí que si quería que mi vida significara algo, debía seguir avanzando y no rendirme. Floch continuó, levantando la cabeza para mirar a Jin. Cuando Floch levantó la vista, vio a Jin mirándolo con una expresión inquisitiva. Fue entonces cuando recordó la conversación que Jin tuvo con Marco. Jin le había preguntado si un solo discurso podría convencer a la gente de entregar sus vidas y correr directamente hacia su muerte. Floch levantó su dedo índice hacia arriba y habló con confianza. Preguntaste si un discurso puede convencer a la gente de entregar sus vidas y correr directamente hacia su muerte. Un propósito, eso es todo lo que se necesita, la creencia de que su sacrificio significará algo. No se trata de convencer a alguien de correr directamente hacia su muerte. Se trata de convencerlos de que su muerte valdría algo más grande que ellos mismos. Floch terminó con una nueva mirada de determinación en sus ojos. Jin no pudo evitar entender de dónde venía Floch. Él mismo casi había muerto varias veces desde que el muro rose fue violado. Se había hecho la misma pregunta, ¿podría seguir? ¿Cuál era el punto de todo esto? Pero Jin sabía que no podía simplemente rendirse y permitir que las vidas de los que murieron se desperdiciaran. ¿Un propósito, pensó Jin, con una pequeña sonrisa de diversión. Mientras los cadetes terminaban de reabastecer su gas en la sede, una sensación de alivio los invadió, sabiendo que finalmente iban a dejar atrás este infierno. La gran mayoría de ellos no perdió el tiempo en disparar sus cables y propulsarse hacia el muro, ansiosos por escapar del caos y el peligro que los rodeaba. Mientras subían por el muro, algunos se toparon con un camarada varado, Dash, que estaba atrapado en un tejado, indefenso y solo. A pesar de la prisa de adrenalina y el anhelo de escapar, uno de los cadetes rápidamente entró en acción, agarrando a Dash y ayudándolo a subir a la cima del muro. A medida que ascendían por el imponente edificio con notable agilidad, utilizando su equipo de maniobras tridimensional a su máximo potencial, una sensación de urgencia se apoderó del grupo al notar la figura de la forma de titán de Eren en la distancia. La vista de él aplastando a un titán sin mente al pisotear sin piedad su nuca les envió escalofríos por la espina dorsal. En medio del caos, fue Floch, de todas las personas, quien habló primero, su voz con un toque de determinación y convicción. Su dedo apuntó resueltamente hacia el horizonte mientras proclamaba: «Vamos a buscar a Eren. No podemos dejarlo aquí. Tiene razón. Eren nos salvó a todos hoy. Le debemos nuestras vidas». Jin estuvo de acuerdo de inmediato. Todos activaron rápidamente su equipo de maniobras tridimensional y se elevaron por el aire hacia la forma de titán de Eren, aterrizando con gracia en el tejado junto a él. Armin dio un paso adelante, respirando hondo antes de llamar a Eren. «Eren, sal. Nos vamos». Armin gritó, ahuecando sus manos alrededor de su boca. Con un movimiento rápido, el titán inclinó su cabeza hacia adelante, y una ráfaga de vapor brotó de la nuca de su cuello. Cuando el vapor se disipó, Eren emergió de la nuca del titán, su cara cubierta de tejidos de la carne del titán. Tiró de su cabeza hacia atrás con fuerza, desprendiéndose del titán con un fuerte sonido de desgarro.
Cuando aterrizó en el suelo, saltó rápidamente a donde sus camaradas lo estaban esperando. El cadáver del titán en descomposición detrás de él dejó un rastro de vapor. El corazón de Eren se aceleró mientras se acercaba a Mikasa, que lo había estado esperando, con una expresión de preocupación grabada en su cara. Gracias por esperarme. Dijo con una sonrisa, aliviado de ver que no había sufrido ninguna lesión. Annie, por otro lado, se paró a una distancia, su habitual mirada pasiva sin revelar nada. Bertolt y Reiner parecían estar un poco cautelosos, como si acabaran de presenciar algo inquietante. La voz de Jin, afilada como un cuchillo, cortó la tensión en el aire. Espero que estés listo para explicarte. Le espetó a Eren, sus ojos llenos de sospecha. Eren se rió antes de asentir con la cabeza en señal de acuerdo, sabiendo que tenía mucho que explicar. Ian se paró en la cima del muro Rose, mirando hacia la vasta extensión más allá, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier signo de peligro. Mientras observaba, los últimos cadetes se acercaron al imponente muro, sus caras grabadas con una mezcla de determinación y miedo. Miró a su capitán, que estaba estoicamente a su lado, su rostro ceniciento y sus ojos fijos en las figuras que se acercaban. Bueno, es hora de hacer mi parte, pensó Ian, sabiendo que su capitán no le daría a Eren una cálida bienvenida. Fin del capítulo.